Bueno, hasta este punto ya hemos llegado, ya hemos pasado ya más de la mitad del libro de Génesis. Entonces vemos como poco a poco empieza como a tomar un sentido y entendemos quizás un poco mejor acerca del linaje de Abraham, cómo fue su comienzo, cómo fue su hijo, cómo luego fueron sus nietos. Y llegamos a este punto en Génesis 30 y pasa algo parecido con lo que pasó con la esposa de Abraham, con Sara. Y notamos que Raquel, la esposa de Jacob, por su afán de querer llegar a poder quedar embarazada, hace algo muy parecido. Y es que entrega a su sierva y la da a Jacob para que por medio de ella pueda tener hijos. Y sabemos que cada uno de estos hijos, cuando nacen, ya sea de las siervas de Raquel, de Lea, notamos que ellos van a ser parte de un linaje, van a ser los patriarcas de una nación que hoy en día conocemos como Israel, y que esto fue solamente por causa de la promesa que estaba sobre Jacob. Porque realmente si vemos, humanamente ellas, por querer tener el favor de Jacob, por querer quedar embarazada, por querer tener quizás una recompensa, una herencia, lo hicieron sus fuerzas. Y yo pensaba, bueno, ¿será que realmente así era el plan como Dios quería que pasaran las cosas? Pero claramente sabemos que ellos tenían ese libre albedrío, pero por causa de la promesa que estaba, el favor que estaba sobre Jacob, Dios tuvo misericordia y notamos cómo quizás lo que el hombre inicialmente pudo haber hecho mal, Dios lo convierte para bien. Entonces vemos que cada uno de estos hijos va a tener un significado. Y luego de eso seguimos leyendo y notamos cuando le dice Raquel, le dice a Lea, cuando ve que su hijo Rubén encuentra una especie de frutos. Y entonces es muy curioso que vemos acá que estas llamadas mandrogas, que era lo que Rubén había encontrado y le había dado a su mamá Lea, y vemos, yo decía, pero ¿por qué le rogaba? ¿Por qué le rogaba que le diera de estos frutos? Y notamos si es que estos frutos eran como de un color naranja, y en el antiguo mundo se les conocía como la manzana del amor, ya que era como una fruta afrodisíaca o de inducto a la fertilidad. Entonces creo que en este punto pensaba Rebeca como, si yo como esos frutos puedo quedar embarazada. Entonces por ese motivo le rogó. Sin embargo sabemos que Raquel tiempo después queda embarazada, pero no por estos frutos, sino por los planes y la voluntad de Dios. Porque si notamos adelante, dice en el versículo 22 del capítulo 30, dice: Dios se acordó de las dificultades de Raquel y contestó a sus oraciones. Entonces vemos que no es por fuerza humana que nosotros podamos hacer que las cosas sucedan, sino por Dios. Y luego en el capítulo 31 vemos cómo Dios habla con Jacob para que regrese a su casa, recordándole su promesa, sus votos y todas estas series, como Jacob daba un agradecimiento a Dios y como Dios le retribuía a él. Y entonces Isaac, de este modo, le decía, le dijo a Dios, no como en parte como si tú lo haces yo lo hago, no, pero le decía como, si tú me muestras tu favor, tú también serás mi Dios. Por lo tanto, él intenta huir y vemos como el respaldo tan grande que tenía Jacob de parte de Dios, porque Dios mismo le advierte por un sueño a Labán que no le puede hacer ningún daño. Y esto nos abre un panorama de cómo Dios cuida de los suyos. Quizás a ti en algún punto alguien te ha hecho mal, alguien de tu familia, un amigo cercano,
o incluso personas a las cuales quizás tú no caes bien a ellos. Y vemos cuando Dios ha decidido respaldarte y estar contigo, Él te guarda. Y podemos recordar que Dios está con nosotros. Y cuando nosotros confiamos en Él, Dios es nuestro respaldo absoluto, porque Él es quien va a pelear por nosotros. Y sabemos que es por medio de Cristo, porque es por medio de Cristo que hoy somos sus hijos, donde Dios mismo se encargará de darnos paz con aquellos que quizás buscan nuestro mal. Y entonces vemos esto aún más reflejado en el capítulo 32, cuando Jacob busca reconciliarse con su hermano Esaú, porque ya que recordamos, ellos dos quedaron en amistad y fue por esta causa que Jacob precisamente había huido. Pero antes de que se vieran, hay algo histórico aquí, y es que Jacob lucha con un hombre. En la versión de la Reina Valera dice que con un varón, y se cree que era el ángel de Jehová. Es decir, hubo una aparición del ángel de Jehová, que sabemos que es como estuvo preencarnado, mejor dicho, a Cristo. Es decir, que realmente Jacob luchó con Cristo, el ángel de Jehová. Y Jacob decide no soltarlo hasta que lo bendigan. Y ya estaba amaneciendo y el hombre le decía, déjame ir. Pero Jacob no lo dejaba ir hasta que lo bendijera. Y Jacob no lo dejaba ir como por una simple bendición, no, sino porque Jacob sabía con quién estaba. Y él necesitaba el favor de Dios. Por eso le dijo, bendíceme. Entonces, al momento de tan solo tocarlo, este hombre se disloca, se podría decir, se le dislocó su cadera. Vemos cómo esto cambia todo, porque es desde este punto de vista que le dice el hombre, ya no serás llamado Jacob, que Jacob era ladrón, sino engañador, sino que ahora vas a ser Israel. Entonces cambia su nombre de algo negativo a algo bueno. Y esto es maravilloso desde el punto de vista de ver cómo nosotros somos conocidos en medio de las circunstancias, porque dice la palabra de Dios que tenemos una gran multitud de nubes como testigos. Entonces, ¿cómo somos conocidos en el cielo cuando quizás las cosas no van bien y necesitamos como saber a dónde ir, qué hacer? Quizás cuando alguien nos hace mal y nosotros les hacemos mal, ¿cómo estamos siendo conocidos en el cielo? Y entonces notamos que así como Él luchó, nosotros también debemos luchar, pero en la bendición de Dios. Y bueno, tú te preguntas, bueno, pero yo ¿cómo puedo luchar? Yo no puedo luchar contra Dios. Y es muy cierto, realmente solamente vamos a luchar en la voluntad de Dios, cuando decidimos no darle lugar a la carne. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo? Yo no entiendo. Y bueno, realmente mira, es muy fácil y te lo explicaré muy breve. Y es que Gálatas 5:16 dice, no deis lugar a los deseos de la carne. Y 3 versículos después nos explica cuáles son los deseos de la carne: la mentira, el odio. Entonces tú dices, bueno, pero yo ¿cómo puedo luchar? Solo puedes luchar cuando tú te aferras a Cristo, buscas a Cristo, le pides la guía y la dirección al Espíritu Santo para no vivir de acuerdo a tus deseos de la carne, sino a los deseos de Dios, a como Él quiere que nosotros seamos. Así es como nosotros luchamos. Porque de esta manera podremos decir, como decía Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto, que es el resultado, me está guardada la corona de justicia. Entonces vemos que así como Jacob, su nombre fue cambiado ahora a Israel y ya dejó de ser etiquetado como el engañador, el ladrón. Ahora su nombre era Israel, el que pelea con Dios, pero en el buen sentido. Y hay muchas otras como palabras, significados que se han abierto a la palabra Israel, como príncipe. Hay muchos significados. Y así es. Nosotros tenemos que ser conocidos por esto mismo, que nos seamos conocidos en el cielo con un nombre de amor, de esperanza, de mansedumbre,
del que ayuda, del que protege, del que ayuda al que quizás no lo merezca. Y esa es mi invitación en este día, que nosotros podamos estar siempre bajo esa cobertura y bajo la bendición de Dios, ya que es solo de esta manera que podremos ser conocidos ante Él con un nombre de honra y no de deshonra. Así es que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque vemos una vez más como tú estás desde el comienzo, Señor, de todas las cosas, de tu creación. Vemos como tú estás en todo, Señor. Y te pedimos, Señor, en este día que nos ayudes a ser conocidos por tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser conocidos por ti. Ayúdanos a tener un nombre, Señor, de favor y no de deshonra. Que tu favor nunca se aparte de nosotros, que tu bendición siempre esté guiándonos. Te pedimos que por favor nos ayudes para hacer siempre tu voluntad, y que aún en medio, Señor, de que quizás sí hay muchas personas que han querido hacernos el mal, que podamos, Señor, siempre hacer como Jacob y ser como Jacob, Señor, que tú mostraste tu favor en la vida de él y de su familia. Así es que te damos gracias y te pedimos una vez más, Señor, por favor, ayúdanos a siempre luchar en tu voluntad para agradarte y para que tu favor siempre permanezca en nosotros, a que no contristemos a tu Espíritu Santo, quien ahora vive en nosotros, y que algún día, Señor, podamos verte cara a cara y que tú, Señor, nos puedas conocer con un nombre de honra, que en el cielo podamos ser conocidos, Señor, por un nombre de esperanza, Señor. Y que todo lo que hagamos aquí en la tierra podamos entender y saber que lo hacemos para honrarte y glorificarte a ti, amado Jesús. Señor nuestro, te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía y dirección del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy culminamos nuestro día 22 y espero, que nos podamos ver una vez más el día de mañana. Y te deseo muchas bendiciones y espero que sigas con nosotros conectados a la Biblia en un año. Dios te bendiga.